Hola, ¿qué tal, FemLovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Yo soy Aide Serrano y me da mucho gusto saludarte en esta emisión número 73 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y les saludo a quienes nos están escuchando a través de la señal de Maya FM en el 103.5 este miércoles 19 de octubre que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Y también les saludo a quienes ya nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN en televisión abierta, también desde Cancún, en la zona norte de este paraíso que es Quintana Roo. Mañana jueves a las 5 de la tarde, Feminismos en Corto sin tanto rollo se escuchará a través del sistema quintanarroense de comunicación social en sus señales, en sus estaciones Caribe FM, Riviera FM, Radio Chan Santa Cruz, Chetumal FM y Radio Chetumal. Además, el sábado a las 8 de la noche, Feminismos en Corto sin tanto rollo se podrá ver a través también del sistema quintanarroense de comunicación social. Y los medios de comunicación, Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal nos replican a través de Facebook. Como saben, Feminismos en Corto sin tanto rollo es un programa de reflexión crítica acerca de estos temas como el feminismo, el machismo, el género. También lo que nos ocupa en este mes, que es una campaña mundial para prevenir el cáncer de mama. Es decir, también traemos efemérides y noticias que son de interés general. Por eso, ahora les traigo la historia de Sandra, quien es una sobreviviente de cáncer de mama y tras una mastectomía radical, donde le quitaron ambas mamas, ella decidió no hacerse una reconstrucción y ahora lucha por la diversidad corporal ontológica. Les vamos a contar su historia. También les traigo una reflexión acerca de los más recientes feminicidios en Cancún, que en menos de una semana se cometieron 3. Y bueno, para insistir en que esta violencia extrema hacia las mujeres debe terminar. También conversé con la nueva titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Mari Haddad, quien nos compartirá las prioridades y nuevos programas que se llevarán a cabo en la administración de la gobernadora Mara Lezama. Conversé también con Mónica Díaz Aguilar. Ella es co-creadora del colectivo Miss ECA Red de apoyo ante la muerte gestacional y de la niñez temprana. Con ella conversamos sobre la ley de cunas vacías y cómo se violentan los derechos de las mujeres al no tener en cuenta los casos de muerte gestacional y perinatal, un tema súper importante. También escucharemos qué es la violencia económica, cuáles son los puntos violeta en Playa del Carmen, dónde los puedes encontrar, y que también la presidenta de Solidaridad, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, está muy interesada en erradicar la violencia de género, en particular la violencia hacia las mujeres, y por ello hay obra pública como Las Luminarias para generar zonas más seguras para las mujeres. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Quedarme plana es saber que tengo tiempo. Quedarme plana es saber que mi tiempo no va a estar en un quirófano ni en una cámara en recuperación por algo estético, por algo que yo no necesito. Sandra Monroy es comunicóloga y periodista, egresada de la FES Aragón de la UNAM. En marzo de 2021, cuando tenía 36 años, le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 1. Al ser muy joven, había más posibilidades de vida y al ver más posibilidades de vida, eso significaba que hay más posibilidades de que regrese un cáncer o se genere un cáncer muchísimo más agresivo. Sandra salvó su vida porque obtuvo un diagnóstico temprano, pero en el mundo, cada año se registran alrededor de 685,000 defunciones por cáncer de mama. En los países más desarrollados y con sistemas de salud fuertes, lo que se observa es que es una enfermedad altamente curable. Países de desarrollo intermedio o bajo, pueden haber mortalidades más altas porque no se puede atender a las mujeres oportunamente y de forma integral con la calidad que se requiere. En México, y ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente el 70% de los casos se diagnostican en etapas localmente avanzadas a avanzadas.
El cáncer de mama puede detectarse a tiempo con chequeos constantes para identificar anomalías. En general, buscan atención oportunamente y lo que está pasando son muchos problemas de acceso para poder articular todo el proceso de atención que requieren. Ahora, como parte de su proceso de sanación, Sandra elabora muñecas para representar la diversidad corporal oncológica. Además, recientemente publicó el libro Jódete Cáncer, para acompañar a otras mujeres que padecen la enfermedad. Es un ensayo biográfico, es un ensayo en donde hay un diálogo entre lo que yo iba escribiendo en el momento de mi proceso con lo que actualmente sé. Sandra sabe que como mujer es mucho más que sus senos, y por ello lleva en el pecho un tatuaje que representa el florecimiento de su cuerpo y un recordatorio de cómo su corazón quedó al frente. Acabamos de ver este video sobre la historia de Sandra, un video producido por la UNAM, por la Gaceta, que se interesa sobre estos temas, particularmente de mujeres en resistencia. Esta historia me parece muy interesante y te la comparto porque Sandra ha publicado un libro que se llama Púdrete Cáncer y tiene que ver con esta postura de la diversidad corporal y cómo hemos participado, nos han dicho que solamente hay un tipo de cuerpo aceptable, por supuesto delgado, con ciertas características, particularmente delgado, con algunas curvas, y bueno, que ya sabemos va modificándose de acuerdo a la moda que es impuesta por algunos grupos interesados en controlar los cuerpos o las cuerpas de las mujeres. Bueno, sin embargo, cuando se trata de sobrevivientes de cáncer de mama, la situación es diferente. Y en México, en 2020, se registraron tan solo en un año, fíjate cuántas muertes, 7,880 muertes por cáncer de mama. Esto en el mundo. Y de acuerdo con especialistas, esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en países desarrollados. La tasa de mortalidad, sin embargo, sigue siendo enorme, por eso las campañas en este momento para hacer una detección temprana. Y bueno, la historia de Sandra es muy interesante porque ella era muy joven y bueno, fue así que pudo salvar su vida porque se detectó a tiempo. Entonces te propongo conocer su historia, tal vez te interese comprar su libro, para poder conocer esta resistencia a los cuerpos normalizados, en este caso con mamas. O sea, ella no quiso hacerse una reconstrucción y ahora comparte su testimonio para que todas y todos y todes reflexionemos acerca de esta postura que me parece muy interesante, muy valiente y que te invito para que la conozcas y puedas reflexionar de manera personal, con tus amigas, amigos, qué piensas acerca de ella. Muy bien, bueno, pues ahora te invito a escuchar esta cápsula sobre la violencia económica para que la conozcas y la puedas identificar y si la ejerces, pues dejes de hacerlo y si eres víctima, pues también le pongas un alto. ¿Sabes si sufres violencia económica? Aquí te voy a decir en corto y sin tanto rollo 3 ejemplos de violencia económica. 1. Te quieren controlar el dinero, te critican en qué gastas y en qué no. Tal vez te piden que les deposites tu propio dinero a su cuenta. Eso es violencia económica. 2. Si te critica por tu trabajo, que es tu principal fuente de ingresos, te molesta, te espía, te acosa en tu lugar de trabajo, critica a tus compañeros, a tus jefes y te presiona para que renuncies, eso es violencia económica. 3. Si te hace comentarios destructivos que socavan tu autoestima acerca de cómo te ves, de tu apariencia, de tu experiencia, de tus conocimientos, con el propósito de que no trabajes, no salgas a buscar chamba, eso es violencia económica. La violencia económica es una de las más comunes y de las menos identificadas. Al menos el 30% de las mujeres mexicanas después de los 15 años la han padecido. ¿Y tú, ejerces violencia económica o eres víctima de ella? Hace unos días y en menos de una semana se cometieron 3 feminicidios en Cancún, lo cual es gravísimo. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cuántos feminicidios crees que son necesarios para alarmarse? ¿Consideras que hay algún sobresalto en nuestra comunidad? Yo pienso que no.
que hay alguna condena por parte de las autoridades? Tampoco. ¿O hay condolencias para las familias de las víctimas? No. ¿No hay algún compromiso público para encontrar y juzgar a los culpables que se haya difundido en las redes? Pues tampoco. Lo que hay es un gran silencio, como si no hubiera pasado nada. Un silencio cómplice. Son 3 mujeres asesinadas con violencia extrema en Cancún. Los medios de comunicación se encargaron de hacer saber a la audiencia, a través de imágenes y descripciones, los detalles de los feminicidios, sin el menor respeto por las víctimas y sus familiares, violentando así sus derechos y revictimizándoles. La ciudad más grande de Quintana Roo, Cancún, el símbolo turístico de éxito a nivel mundial, es uno de los lugares más inseguros para las mujeres en México. Además, el municipio al que pertenece Cancún, Benito Juárez, cuenta con alerta de género desde el 2016. Esta herramienta que ha demostrado ser insuficiente para erradicar la violencia hacia las mujeres. El feminicidio es la expresión más grave de la violencia machista hacia las mujeres. Cada día, al menos 10 mujeres son asesinadas con violencia en México. No todas esas muertes son investigadas como feminicidios por la resistencia, el machismo, misoginia de los ministerios públicos, las policías, las fiscalías y los jueces para reconocer este delito. En el Código Penal Federal, el feminicidio está tipificado en el artículo 325 y dice así: comete el delito de feminicidio quien prive de la libertad a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa. Además de las sanciones descritas en este artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años por desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Hasta aquí el artículo 325 del Código Penal Federal en el que está tipificado el feminicidio. Y de nuevo regreso a la pregunta: ¿cuántos feminicidios son necesarios para alarmarse? La respuesta debería ser 1. Un feminicidio debería ser suficiente para que una comunidad se movilice, tome acción y exija a las y los gobernantes tomar todas las acciones para que no ocurra nunca más. Esto es Feminismos en Corto. Sin tanto rollo, continuamos. ¿Sabes a dónde acudir en caso de que te sientas en riesgo, que te están violentando, que sientas peligro dentro de tu casa? Tal vez tu pareja está siendo demasiado agresiva contigo. Bueno, en Playa del Carmen hay una estrategia que se llama los puntos violeta
y que son lugares donde hay un grupo de profesionales para atenderte en caso de que así lo requieras. Acaban de inaugurar la presidenta Lili Campos el número 4 en la colonia Nectejá. Allí pueden darte asesoría psicológica, jurídica, te pueden orientar para ayudarte en caso de que te encuentres en una situación de violencia. Los puntos morados ya son 4, viene uno más, aquí te lo cuento en corto y sin tanto rollo. Vamos a un corte, estamos en Feminismos en Corto sin tanto rollo y al volver la entrevista con la nueva titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Mari Haddad. Feminismos en Corto sin tanto rollo, con Aide Serrano. En un momento regresamos. Feminismos en Corto sin tanto rollo, con Aide Serrano. Ya estamos de vuelta. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Estamos aquí en la entrevista estelar de Feminismos en Corto sin tanto rollo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la nueva titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Mari Haddad. ¿Cómo estás, Mari? Hola Aide, buenos días, pues contenta, honrada de tener la oportunidad de platicar contigo a través de este programa. Además me encanta escuchar la palabra feminismo, que nos une, que teje alianza para construir sueños, para construir medidas que sean sustantivas y eficaces a favor de las mujeres. Gracias por invitarme. Muchas felicidades primero que nada por esta nueva encomienda. Eres una feminista, activista desde hace muchísimos años y tienes un gran conocimiento que no es fácil encontrar. Es decir, cumples con un perfil tanto de conocimientos como de experiencia. Y le voy a platicar a la audiencia solo algunos highlights del currículum de Mari Haddad. Ella, además de ser maestra en Derecho, licenciada en Derecho, tiene una trayectoria profesional en el servicio público enorme. Ha sido regidora, diputada federal, diputada local, presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso, secretaria de la Comisión de Justicia, senadora suplente, también ya fue directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer, directora general del BIF, ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que están Mujer Destacada, otorgado por el Congreso, así como Mujer Destacada, otorgado por el Gobierno del Estado. Ha tenido cargos honoríficos, entre los que destacan ser vicepresidenta del patronato de la Universidad de Quintana Roo, con una activa participación también en los medios de comunicación como difusora de los derechos humanos de las mujeres. La verdad es que es una trayectoria disciplinada, constante, permanente, no es nada fácil y por eso todo mi reconocimiento y espero que lo tenga también la audiencia, porque siempre que una mujer llega a un lugar como el que tú estás, necesita nuestro respaldo, necesita nuestro acompañamiento. Y tú ya tienes una trayectoria que te respalda, pero sí es importante que sepamos quién eres para que también podamos apoyarte cada una desde nuestras trincheras, cada uno y cada une. Sí, así es correcto. En lenguaje incluyente estamos todos y todas y todes también. Así es. ¿Cuáles son los planes que tienes? Los programas, ¿qué estás pensando ahora que estás tomando las riendas del Instituto Quintanarroense de la Mujer? Bueno, tenemos vigentes muchos programas. El Instituto Quintanarroense de la Mujer tiene muchos años de historia, desde 1998, que es su decreto de creación. En ese entonces, con María Cristina Sangri Aguilar, que en paz descanse. Recuerdo, Aide, haber estado en esa sesión del Congreso del Estado cuando se decretó la creación del instituto, cuando se le nombró a ella como titular, y cómo es la vida y cómo son los decretos que las personas podemos hacer. Yo era muy joven en ese momento y dije, algún día yo voy a ser directora de ese instituto. Y hoy es la tercera vez que tengo la oportunidad de estar al frente de este organismo y puedo palpar cómo ha evolucionado desde justo ese año, desde 1998, y cómo hay
en este momento una mayor visibilidad de las necesidades y de las acciones que son urgentes para atender la violencia contra las mujeres y niñas de México y particularmente de Quintana Roo. Es un instituto que ha crecido mucho, que cuenta con fondos federales, que cada vez son más comprometidos, más específicos, precisamente para garantizar que lleguen a todas las mujeres de Quintana Roo, y entre los planes y proyectos que tenemos para empezar, pues es eficientar los recursos, o sea, con lo que tenemos para cerrar el año fiscal, poder llegar a más mujeres, ampliar la cobertura y pues llevar los mecanismos de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de la violencia de género, y hacerlo de manera coordinada con todos y cada uno de los organismos que también se dedican al combate de las diferentes violencias que nos atraviesan a las mujeres. El IQM tiene 2 columnas vertebrales en las cuales basa sus acciones o sus políticas públicas, que una es la implementación de la política de igualdad entre mujeres y hombres, y estamos trabajando en ella, pero además decirte que en esta ocasión, en la cual contamos por primera vez en la historia con una mujer gobernadora que además ha anunciado que lo más importante para su gobierno durante estos 5 años van a ser las mujeres de Quintana Roo, pues bueno, ha tomado la decisión de que todas las y los servidores públicos en el arranque de esta administración se capaciten en perspectiva de género, en transversalidad de la perspectiva de género, en todos estos temas de etiquetar recursos con perspectiva de género y de ponerse las gafas violetas para que cada una de las acciones que realicen desde el gabinete legal, el gabinete ampliado y todos los organismos públicos se cuestionen en cada una de esas decisiones, en cada peso que se destina, dónde están las mujeres y cómo favorece esto para su vida plena, para su desarrollo y, por supuesto, para el combate de las violencias, porque esa es la otra columna vertebral del IQM, el combate a la violencia y a todas las formas de discriminación. Entonces, ya en una semana más vamos a arrancar este programa de capacitación para todo, completamente todo el gobierno del Estado, y ahí lo vamos a hacer en alianza con la Contralora de la SECOES, que también está muy interesada en que esto no solamente se haga, sino asegurarse que nadie falte, o sea, que no sea una cuestión de a ver si tomo el curso, a ver si me capacito. Es una instrucción y hay que cumplirla, porque si la gobernadora, como lo ha hecho en el discurso y en sus mensajes, porque además está plenamente convencida que la mejor apuesta que puede hacer por Quintana Roo es invertir en sus mujeres, todos y todas quienes integramos su equipo tenemos que caminar en la misma sintonía y alineados precisamente a través de esta política pública. Pues esta es una muy buena noticia, que se transversalice la perspectiva de género y que se capacite a todas las personas del servicio público. ¿Será a través de un curso? Platícanos detalles acerca de esto. Será en línea, es una plataforma que la gobernadora desarrolló cuando fue presidenta municipal en Benito Juárez, y que lo hizo, o sea, capacitaron a todas las y los servidores públicos, pero que además tiene mecanismos para la evaluación y para la certificación en este sentido. Y pues en esa ocasión lo tomaban porque lo tomaban, o sea, era importante que estuviéramos en la misma sintonía, y lo mismo va a ocurrir en este quinquenio. O sea, las y los servidores públicos deberán saber y conocer qué es la perspectiva de género y por qué es importante desde sus trincheras tomar decisiones importantes para erradicar todas las formas de discriminación y de violencia. Fíjate que, Aide, me encuentro ahora que llego al IQM con muchos casos de acoso, de hostigamiento sexual y protocolos que no funcionan, porque en las leyes a nivel nacional se refiere que son los órganos internos de control quienes deben de llevar administrativamente este tipo de quejas y denuncias, pero resulta que no lo hacen. Y entonces hay que revisar esos protocolos de actuación, hay que revisar la legislación en la materia para asegurarnos que esto realmente ocurra, porque o sea, la violencia no debe estar ni en las calles, ni en la comunidad, ni en los parques, ni en ninguna parte.
menos en las oficinas públicas del gobierno del Estado y mucho menos ejercida por servidores o servidoras públicas en su caso, porque no solamente amerita mayores sanciones, sino que es un completo acto de incongruencia. Y estoy segura que la gobernadora, porque ya lo expresó, tendrá mano dura en este sentido para que todos y todas actuemos en congruencia con este tema de la protección de las mujeres en Quintana Roo. Y bueno, viene el nuevo acuerdo para el bienestar y el desarrollo. Ella en su momento se está trabajando en esto, hará los anuncios pertinentes de cosas muy buenas que vienen para Quintana Roo, con programas muy específicos que van encaminados a la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política de las mujeres. Felicidades por pensar también en las trabajadoras y trabajadores, porque el acoso sexual, el acoso que ocurre en las oficinas no solamente lo padecen las mujeres, que es en su mayoría, también se da hacia los hombres. Y un mensaje también contundente, y yo pienso que los hombres también tendrían que pasar como por este proceso de deconstrucción, de que ya hay cero tolerancia para el acoso, ¿no? Eso es muy importante porque han vivido a sus anchas, sin consecuencias, y este mensaje de la gobernadora Mara Lezama, pues es muy importante de que habrá mano dura, de que hay cero tolerancia y de que se van a revisar todos estos protocolos. Pienso que hay estas acciones muy importantes, sobre todo esto de la perspectiva de género. Ya nos hablaste de las prioridades y ¿cuál consideras que es el panorama de las mujeres en Quintana Roo en la actualidad? Bueno, es un panorama difícil por una parte porque hay un rezago, hay que reconocerlo, hay un rezago en la atención y en la cobertura. Por ejemplo, normalmente las mujeres cuando acuden a alguna instancia, porque hay varias instancias que acuden al tema de la violencia de género, están pasando por un proceso de depresión o llegó a sus manos un taller, un curso, acudieron a una plática en la colonia y pudieron detectar que lo que están viviendo y que se ha naturalizado socioculturalmente durante décadas, incluso durante siglos en la humanidad, se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia y entonces deciden poner fin, deciden buscar ayuda, dan ese paso que luego es tan complicado y que la gente por lo general juzga y no comprende por qué las mujeres permanecen no solo meses, sino pueden permanecer más de 40 o 50 años siendo víctimas de violencia. Cuando una mujer acude a pedir ayuda, hay que atenderla de manera inmediata, porque si nosotros le decimos, venga dentro de una semana o la atención psicoterapéutica, la voy a agendar para dentro de un mes, ahí ya la perdimos. Y cuando perdemos a una mujer, corremos el riesgo de no volver a verla. Y ese es el gran reto, el ampliar esta cobertura de atención para que las mujeres cuando soliciten ayuda, cuando se atrevan a dar el primer paso, vayan acompañadas, no lo hagan solas, vayan con su abogada, con su psicóloga, con su trabajadora social, que permita que este proceso de transición de la opresión hacia el empoderamiento no la hacen sola, sino que van acompañadas y van acompañadas por el Estado y por la protección del Estado. Entonces, ese quizá es uno de los temas más importantes porque, por ejemplo, Otompe Blanco recibe casi 10,000 llamadas de auxilio al año de mujeres que son víctimas de violencia familiar o de violencia doméstica, pero muchas de esas llamadas son del mismo domicilio. Y es algo que no debería de ocurrir porque la violencia familiar es un delito. Desde que fui diputada local, hace ya más de 10 años, legislamos en esa materia, hicimos una armonización, incluso con tratados internacionales para fortalecer el marco jurídico para la protección de las mujeres, sus hijas y sus hijos. Y la violencia familiar es un delito. Y la violencia familiar, por ser un delito, debiera denunciarla cualquier persona y cualquier autoridad que tiene conocimiento de lo que está ocurriendo tiene la obligación de formalizar una denuncia, incluso de oficio. Entonces, muchas veces ocurre que las corporaciones policíacas acuden al llamado y dicen, otra vez esta casa, otra vez la misma señora. Y entonces pisotean los protocolos de actuación.
O si el señor que es el dueño de la casa no les autoriza que pasen, entonces dicen, no, pues sí, escucho que la están matando y que los niños están llorando, pero pues no puedo entrar porque sería allanamiento de morada. Y eso es absolutamente falso. O sea, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite el ingreso precisamente ponderando el riesgo que está viviendo esa víctima y los niños, y muchas veces no lo hacen. Entonces, lo importante es que estas conductas que son no solo indolentes o irresponsables, sean sancionadas, porque el problema es la impunidad, Aide. La impunidad es la madre de todos los males. Cuando no pasa nada, resulta que a las mujeres nos pasa de todo. Entonces, en la medida que erradiquemos la impunidad, que sean sancionados todos aquellos servidores y servidoras públicas que no cumplen con su deber de garantizar la paz y la seguridad para las mujeres, entonces, en esa medida podremos transitar hacia mejores escenarios, porque la violencia está presente. O sea, esa ha ido en crecimiento. De hecho, está documentado que a mayor avance en los procesos de empoderamiento de las mujeres, avanza más el machismo y la misoginia. O sea, hay una resistencia que tiene que ver con el patriarcado, y que eso nos obliga a tomar decisiones más firmes y más contundentes, porque pues en ese sentido cada vez hay un mayor porcentaje de mujeres que están en riesgo, porque ya no lo permiten, porque detectan la violencia y dicen, no quiero esto, y me voy y me llevo a mis hijos, y entonces la violencia se incrementa. Por eso no deben de estar solas, por eso deben de estar acompañadas y de ser tratadas y recibidas con dignidad y en apego a los protocolos, precisamente para erradicar la violencia. Enorme reto, el panorama no está sencillo, está complicado. Exacto. En los días recientes hubo 3 feminicidios en Aracún, que es municipio de Benito Juárez y que es un municipio que cuenta con alerta de género. Hablaremos en otro momento ya de los siguientes pasos que tomarás, Mari Haddad, encabezando el Instituto Quintanarroense de la Mujer. ¿Algo más que quieras agregar? Pues hacer la convocatoria especialmente para todas las mujeres, para las jóvenes, para las niñas, para que participen en todas y cada una de las convocatorias que se emiten, para que participen en los programas. El IQM va a las colonias, va a las comunidades, va a las escuelas, despliega una serie de acciones por todo Quintana Roo. Y bueno, viene la semana conmemorativa del 69 aniversario del voto femenino en México, y en esta ocasión pues lo vamos a celebrar con mayor alegría, precisamente por lo que platicaba al principio, por contar por primera vez con una mujer gobernadora en Quintana Roo que rompió el techo de cristal, y que necesitamos romper muchos más techos de cristal que sigan inspirando a más mujeres, a más jóvenes y a más niñas a saber que este también es el mundo de las mujeres. O sea, que también tenemos derecho a la igualdad y que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y bueno, en todos los municipios vamos a realizar una serie de acciones en relación a los derechos políticos y electorales de las mujeres, fomentando una mayor participación en las jóvenes, en las primeras votantes, en las que van rumbo al 2024 a tomar decisiones por este país. Y se acerca también noviembre, donde estaremos con los 16 días de activismo para erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y bueno, pues ahí estaremos avisando y anunciando y haciendo la convocatoria para incrementar la participación ciudadana, porque efectivamente, Aide, el problema es tan grande que alcanza para que todos y todos pongamos nuestras manos en acción para erradicar este flagelo. Y lo tenemos que hacer juntas, juntos y juntes, porque no hay gobierno que alcance, no hay aparato suficiente para acabar con esta problemática que nos afecta a todas y a todos. O sea, no es solamente a las mujeres, nos afecta en general a todas las personas que conformamos la sociedad. Muchísimas gracias, Mari Haddad. Otra vez felicidades por esta encomienda. Cuenta con este espacio de Feminismos en Corto sin tanto rollo para hacer las convocatorias que hagan falta, y que entonces juntas podamos ir avanzando en erradicar la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide, y gracias a todo tu auditorio. Gracias. Hasta la próxima. Feminismos en Corto sin tanto rollo, con Aide Serrano. En un momento regresamos.
Feminismos en corto, sin tanto rollo, con Aide Serrano. Ya estamos de vuelta. Ya estamos aquí en esta entrevista muy interesante y muy importante porque es un tema poco conocido, pero no por ello menos relevante. Y le doy la bienvenida a la especialista que nos va a hablar de este tema, a Mónica Díaz Aguilar. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muchas gracias, Aide. Gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí. Miren, Mónica nos va a hablar de este tema que ya les anuncié en los avances, que se trata de la ley de cunas vacías y que tiene que ver con la muerte perinatal. Es un tema bien amplio. Mónica me hizo el favor de darme algo de información y me di cuenta que necesariamente teníamos que hablar de eso aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Estimada Mónica, platícanos de qué se trata y por qué es importante la muerte perinatal y gestacional. Sí, la muerte gestacional y perinatal, pues, es el fallecimiento de una hija o hijo en etapa de embarazo, durante el parto o después de que nació. Gestacional, pues, es antes del término del embarazo, y perinatal abarca las 22 semanas de gestación hasta unos días después del nacimiento. De eso trata digamos, lo que engloba la muerte gestacional y perinatal. Bien, Mónica Díaz Aguilar es co-creadora del colectivo Miss ECA, Red de Apoyo ante la Muerte Gestacional y de la Niñez Temprana. Mónica tiene una licenciatura en comunicación, diplomada en tanatología, acompañante de mujeres en duelo perinatal. Mónica cursó el taller virtual Aspectos Jurídicos y Psicológicos de la Muerte Perinatal en materia primal de Argentina. Marea primal, perdón. Este tema, fíjate que yo creo que ha estado silenciado, es tan, de un dolor tan profundo, puedo imaginarme, como madre que he sido, tratando de encontrar esa empatía con otras mujeres que hayan pasado por una situación así. Y esto te lleva a ti a un activismo, Mónica, a plantear una ley que se llama cunas vacías. Platícanos en qué consiste. Sí, la ley Cunas Vacías fue presentada en el Senado de la República, y bueno, consiste básicamente en que en los hospitales se brinde una atención multidisciplinaria e integral a las mujeres que atravesamos por estos casos. Y el contexto es que en México no existen protocolos hospitalarios que brinden una atención adecuada a estas mujeres como los hay en otros países, como en Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces, varios países de América Latina estamos en esta lucha para que en los hospitales existan estas buenas prácticas que además están basadas en evidencia científica, y está comprobado que ayuda mucho a las mujeres en sus procesos de duelo, a elaborarlos, a tener un buen inicio de duelo para que todo el camino pues no sea tan doloroso, ¿no? No hay que, digamos, no hay que agregar más dolor al dolor. Entonces, la iniciativa va en ese sentido de que en los hospitales se instauren estos protocolos. Uno de los puntos es, por ejemplo, información sobre la lactancia, que todas las mujeres reciban la información sobre cómo manejar su leche, porque muchas se van del hospital sin siquiera saber que les va a venir la subida de la leche. Cuando muere un bebé, el proceso del cuerpo continúa, no se detiene. Vivimos el puerperio, vivimos la lactancia, sobre todo quienes teníamos el embarazo pues ya más avanzado. Ese es otro de los puntos que se aborda también en la iniciativa, para que se dé la información y que además los bancos de leche también se abran a la donación, y que la mujer sea quien decida cómo manejar la lactancia, porque en la mayoría de los casos solo administran un medicamento para detenerla. Entonces, las mujeres son quienes deben de decidir cómo manejar ese proceso de lactancia. Otro de los puntos es sobre los días de duelo,
los 5 días que se otorgan por ley tanto a madres como a padres, porque en muchos casos no se los otorgan por esta minimización que se hace a este tipo de duelo. Y dentro de este aspecto también es que se les respete a las mujeres su licencia de maternidad posterior al parto, porque también en muchos casos se les cancelan las licencias de maternidad y tienen que regresar a trabajar a pesar de su proceso de puerperio, de lactancia. La mayoría, pues tú sabes que en México es muy alto el número de cesáreas y no nos otorgan esos días posteriores para el reposo después de una cesárea, nos dan menos días, entonces ahí también hay un gran vacío porque depende del médico que te toque, o sea, es como que depende de la suerte y esto se tiene que homologar para todas. Otro punto también es la capacitación profesional al personal de salud para que sepa qué hacer en estos casos. Eh, Te puedo hablar que en general en los hospitales no saben cómo actuar en estos casos y por esto mismo de que no existe un protocolo a seguir. Entonces creo que ahí hay un gran problema en ese aspecto porque depende, como te digo, depende mucho de la suerte que te toque, ¿no? A veces sí hay personal médico muy sensible que da un trato humano y empático, pero yo sí te podría decir que la mayoría no recibe este trato. Estoy imaginando que hay una serie de derechos que se están violando, derechos de las mujeres a un acceso a la salud pleno con una serie de características, por hablar de un derecho. ¿Qué otros derechos de las mujeres se están violentando al no tener en cuenta cómo atender los casos de muerte gestacional y perinatal? Pues son varios derechos. El, Podría ser, por ejemplo, el derecho a la información, a la lactancia, como ya lo comenté anteriormente, pero también a conocer el diagnóstico de por qué fue la muerte de ese hijo o de esa hija. La mayoría también se va sin saber cuál fue la causa. Entonces, esto provoca que en un nuevo embarazo se vuelva a repetir la situación. Y es bien importante que pues las mamás, los papás conozcan el motivo de muerte para evitar que vuelva a pasar en un futuro embarazo. También se está violando pues el derecho a decidir sobre qué hacer con por ejemplo, cómo parir a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque para que el proceso sea rápido, o sea, ellos como que quieren ya terminar con eso, pues la opción es la cesárea. Entonces las mujeres tenemos derecho a decidir cómo parir a nuestros hijos, a nuestras hijas, por duro que sea, aunque estén muertos. Y otro derecho también es la atención psicoemocional que debe de tener toda persona que pasa por una situación así. En México carecemos mucho en este aspecto de un buen abordaje humano y empático cuando fallecen nuestros seres queridos. Y en estos casos, como se minimiza mucho porque murieron ya sea muy pequeñitos o en gestación, piensan que no sentimos, que no nos duele o que se nos va a pasar rápido. Entonces es muy fácil decir, no llores, vas a tener otro bebé, siendo que un hijo no sustituye a otro. O viene la parte de violencia obstétrica, de que culpabilizan a la mujer, ¿no? Y suelen decir, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no, por qué no fuiste a tus revisiones? Pues hay mucha culpabilización hacia las mujeres cuando pasan estas situaciones. Y también tenemos derecho a conocer, a despedir y a quedarnos con con recuerdos de nuestros bebés. Los duelos se sostienen de recuerdos y Claro. las que pasamos por esta situación, el hospital es el lugar en donde podemos rescatar estos recuerdos. Los protocolos hospitalarios eh, permiten conocer al bebé, darle una despedida digna
Esto ayuda mucho en el proceso de duelo, pero además obtener recuerdos, que serían un mechoncito, la huella del pie, una fotografía. Por fuerte que se escuche, de verdad, muchas nos lamentamos de no haber obtenido una fotografía de nuestros hijos. Nos los imaginamos cuando no se les llega a conocer, o tratamos de recordarlos si es que los vimos. Entonces, con una fotografía de verdad sería maravilloso. Por ejemplo, en mi caso, tener la fotografía de Betito, porque pasan los años y siento que se me olvida su rostro. Claro. Entonces, es muy duro, y estas herramientas ayudan mucho precisamente a eso, a tener, Sí. a ir cerrando como que estos círculos. Por ejemplo, en la despedida, muchas no tenemos oportunidad de estar en los servicios funerarios, por lo mismo que te platico del alto número de cesáreas. Nos quedamos nosotras en el hospital mientras que el papá, la pareja o los seres queridos están enterrando a los bebés, y también es un aspecto muy importante para elaborar los duelos. Esto me lleva a preguntarte, estimada Mónica, ¿cuáles son las circunstancias actuales? ¿Cómo se están tratando a las mujeres en los hospitales públicos de México ante estas circunstancias de que fallezcan sus bebés? Pues considero que hay mucho desconocimiento también, hasta en los mismos hospitales, de cómo abordarlo. Entonces, pues las mujeres lo viven mucho en silencio por esta poca importancia que se le da, eh, por los comentarios que comenté anteriormente. Lo viven mucho en silencio, mucho en soledad, no saben qué hacer. Por supuesto que nadie está preparada para, más cuando estás preparada para recibir la vida, pues recibir la muerte. Entonces, no saben qué hacer tampoco ellas mismas, no conocen y no tendrían, por supuesto, que conocer estos protocolos. No es lo menos que quisiéramos que existieran, pero yo creo que considero que en ese aspecto sí deriva, ante la falta de estos protocolos, deriva en maltrato, y y también en violencia, ¿no? En el aspecto Claro, también, y por ejemplo, victimización, otra vez revictimización, ¿no? exacto. Y por ejemplo, lo que se da mucho, Aide, y lo recogemos en los testimonios de las mamás y papás que llegan a nuestros grupos a buscar ayuda emocional, que no la otorgan en los hospitales. Escuchamos muchas historias pues terribles, de cómo manejaron el cuerpo, cómo les negaron el conocerlo, cómo les impusieron, por ejemplo, métodos anticonceptivos cuando no estaban emocionalmente eh, preparadas para tomar una decisión al respecto. En fin, una serie de violaciones a derechos reproductivos y en sí hacia las mujeres. Es terrible, lo has dicho de manera muy suave, pero sabemos casos realmente monstruosos de cómo tratan a las mujeres, a las y los familiares y a los bebés. Es terrible. Qué bueno que tú y otras mujeres estén realizando este activismo y estén proponiendo cambios fundamentales tanto en el trato en los hospitales como la implementación de protocolos a través de esta ley. ¿Y qué perspectivas ves de que se apruebe, pase la ley de cunas vacías en el Senado? Pues estamos muy esperanzadas en que se dé esta aprobación, porque sería a nivel nacional. Hay avances importantes. En Guadalajara hay un hospital que ya cuenta con, le llaman un código mariposa, eh, donde hay un espacio especial para estas mujeres, porque
las colocan junto, tú sabes, el sistema hospitalario, la situación, y entonces las mujeres están junto a las mamás que tienen a sus bebés vivos, por ejemplo, o llegan las enfermeras en cambio de turno y las regañan porque no tienen a su bebé amamantándola. Ay, sí, qué horror. Entonces, implementaron este código mariposa para notificar la situación de esa mamá, que debe de tratarse con respeto, que sepa el personal que es una mamá en duelo, que no tiene a su bebé. Y de eso se trata también la lucha por implementar estos protocolos. Y yo de verdad espero que se apruebe. Hay avances en este aspecto, por ejemplo, allá en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México también, por supuesto que hay avances. Se aprobaron un proyecto que nosotros trabajamos, no solamente yo, muchas mamás, y los presentamos ante la Secretaría de Salud a través de las audiencias públicas de la jefa de gobierno. La Secretaría de Salud ahorita está en el proceso de análisis para adaptarlo a sus manuales, y ayer precisamente se presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México para impulsar los protocolos y que se dé y se concrete la instauración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí vamos poco a poco picando piedra. Es una lucha de muchos años, Aide, no es reciente. Sí. O sea, hay mamás que tienen muchos años trabajando en esto, apoyando a las mujeres, orientándolas. Hay organizaciones a nivel mundial dedicadas al tema. El 15 de octubre es el día de la conmemoración y la concientización de las muertes gestacionales, perinatales y de la niñez temprana, y va a haber una iluminación de rosa y azul en la ciudad. Por primera vez se va a dar esto en la ciudad. Ahí había también un tema con los colores, pero creo que la causa lo vale, y así se instauró a nivel mundial. En Estados Unidos empezó este movimiento en 1988, y de ahí todos los países pues lo hemos retomado, pero considero que aún falta todavía cubrir muchos aspectos. Así es, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Mónica Díaz, quien nos vino a platicar acerca de la muerte perinatal y esta ley de cunas vacías que esperemos que se apruebe. Cuentas con este espacio para seguir promoviendo esta generación de conciencia y sobre todo el cambio y el respeto hacia las mujeres en duelo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente que conozcan el tema, que existe una sensibilidad también por parte de la sociedad hacia las mujeres que atraviesan por este tipo de muertes. Hay mamás que pasan por esto cuando sus embarazos apenas están empezando, y muchas de ellas lo viven en silencio ante este desconocimiento de que existe un dolor y que murió no solo ese hijo o hija, sino murió un proyecto de vida. Sería todo, Aide. Yo te agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias por abrirte, por tu sensibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Te mando un fuerte abrazo y avísanos para que podamos estar al pendiente de los avances en esta propuesta de ley. Y este es el espacio para ti, para todas las activistas que te acompañan, para compartir esta información tan importante. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, a Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres todos los días en México. Muchas gracias y hasta la próxima.
Grupo Origen presentó Feminismos en corto y sin tanto rollo, con Aide Serrano. Hasta la próxima semana.